Nacho Alonso, buen día. Nacho, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿todo bien? Buen día, ¿cómo andás, Federico? Bueno, todo bien, todo bien. Contame un poco Me alegro. cómo viviste lo ocurrido el domingo. No sé si pudiste verlo por televisión, si te fuiste enterando y la preocupación de la Sociedad Uruguaya de Fútbol con respecto a este tema. Mirá, lo vimos en cuanto empezaron a aparecer las imágenes, lo seguimos. Luego fuimos recibiendo informes de parte del Departamento de Seguridad. Y en la jornada de ayer hicimos evaluaciones un poco más profundas, sabiendo todo el diagnóstico final. Y estuvimos en contacto con los distintos compañeros que participan en los asuntos de seguridad disciplinario, así que lo seguimos muy de cerca. Bien, ¿hasta dónde se puede sentir responsable la Asociación Uruguaya de Fútbol? Vos como presidente decís, bueno, esto es mío o esto es nuestro y esto tenemos que cambiarlo. No, nosotros tenemos que adoptar siempre la postura de que los temas son responsabilidades nuestras y tenemos que estar arriba de los asuntos. Lamentablemente hacía mucho tiempo que no teníamos incidentes dentro del fútbol, nos tocó el domingo, veníamos, entiendo yo, con un control importante y teniendo éxito en el combate. No teníamos esto justamente de un partido similar hace un año y pico entre Peñarol y Cerro. Por lo tanto veníamos prácticamente con 700 partidos entre todas las divisionales sin tener problemas de esta naturaleza. Se da en este partido y lamentablemente hay que utilizar, o pasa al Tribunal de Penas, se pasa a la Comisión de Disciplina, que tiene que aplicar el Código Disciplinario, que está votado, que está vigente y tiene las herramientas para poder penar, y ahora hay que esperar la sanción definitiva. Esa es la realidad. Luego tenemos la evaluación permanente para prever hacia adelante que no se produzca un daño similar. Claro, ayer el ministro Negro hizo referencia a una charla contigo telefónica donde él tenía la preocupación del partido Nacional Cerro del Parque Central y vos le adelantaste que la Asociación de Fútbol iba a tomar una medida cautelar. ¿Esto se iba a hacer sin la llamada del ministro o la llamada del ministro fue clave o la viste venir y era un tema que había que resolver producto también de lo que había pasado horas antes en el Estadio Campeón del Siglo? No. Primero que las medidas cautelares están en el abanico de facultades que tiene el tribunal para aplicar. Ustedes saben que esto termina siempre en el Tribunal de Penas y se han producido una cantidad de penas similares o de medidas similares, porque esto no es una pena, es una medida para proteger eventuales peligros hacia adelante. Por lo tanto, se ha tomado en otras ocasiones y por eso le adelantamos al ministro que dentro de las posibilidades que existían, seguramente el tribunal, considerando los antecedentes de otras oportunidades, iba a tomar esta medida. Eso se podía prever ya en el mismo momento de terminar el partido. Hay partidos que tienen señales, situaciones que son similares y se aplican sanciones o medidas que se pueden prever. Esta era una de ellas, nosotros se lo dijimos al ministro, que seguramente terminaría en esto, por lo menos la jornada de ayer, y que luego el tribunal se iba a tomar unos días para recibir los argumentos de las partes, para evaluar el carácter colectivo del asunto, que es determinante para luego evaluar especialmente pérdidas de puntos, y que finalmente iba a estar el fallo dentro de unos días. Pero la medida cautelar, por los antecedentes, seguramente se iba a tomar. No sé si tuviste contacto, Nacho, porque sé que estás en el exterior, de la conferencia que hizo ayer el ministro Negro con las autoridades del Ministerio del Interior. Una de ellas fue anunciar que a partir de ahora, por más que ya tenían potestades para, de alguna manera, recomendarle al fútbol determinadas situaciones, que a partir de ahora van a tomar cartas en el asunto en cómo se tienen que jugar los partidos de alto riesgo y ya no van a ser sugerencias, sino más bien van a ser imposiciones la que va a tomar el ministro del Interior. ¿Te lo trasladó ayer Negro por teléfono? ¿Te lo adelantó? Sí, la verdad que conversamos el tema y son facultades que tiene el Ministerio del Interior, realmente. Nosotros, en ese sentido, lo que te podemos decir es que
de los 700 partidos que organizamos en un año, tenemos muy poquitos incidentes. Se ha reducido de forma drástica la incidencia de los partidos con problemas, pero que hay que tomar todas las medidas. Una de las medidas que hemos tomado, ustedes saben, hace tiempo, es la aplicación de los controles de identificación facial. Esto lo maneja directamente el Ministerio del Interior, y en manos del Ministerio del Interior están las imágenes que no están en manos del fútbol. Por lo tanto, la identificación de los responsables ahora está en manos del Ministerio, están las cámaras funcionando, están las herramientas, y seguramente de lo que surja de ese material van a haber una cantidad de gente que quede inhibida de entrar a los estadios directamente, porque el problema lo arma la gente, ¿cierto? El que va con el ánimo de generar un incidente es la gente. El domingo es claro que la gente fue predispuesta a hacer eso. Hay 160 entradas que se vendieron solamente, o sea que es muy sencillo identificar a quienes fueron los responsables de esto, y esperemos que a partir de ese material el Ministerio pueda tomar. Es una aspiración, habíamos tenido un par de reuniones ya antes, y si lo trasladamos al Ministerio, es una aspiración de la asociación poder contar también con las imágenes que surgen de las cámaras que ha pagado el propio fútbol. Por lo tanto, queremos nosotros tener un papel más activo en la utilización de esas imágenes, porque nos sería a nosotros de mucho valor. Claro, lo que vos decís es que si mañana hay o no detenido va a depender del accionar del Ministerio del Interior, que es el único que hoy tiene y dispone del material para poder, sobre todo, pasar a gente a la justicia o pasarlos a la posibilidad de que ya no ingresen más a espectáculos deportivos. O sea, que la Asociación Valla de Fútbol, ni Peñarol, ni Cerro tienen esos elementos, sino que esas imágenes las tiene el propio Ministerio del Interior. Por lo tanto, bueno, ese es un tema importante. Te pregunto por otro tema, y no sé si lo hablaste con Negro, pero hubo una denuncia y hay denuncias permanentes sobre que entra mucha gente sin pagar al fútbol. Por ejemplo, dicen que el otro día en el partido de Peñarol Cerro, en la tribuna de Peñarol se violentó una puerta y entró mucha gente. Y ha pasado en el Parque Central y bueno, pudo haber pasado también en la propia tribuna de Cerro de gente que entra sin entrada. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está fallando? Mirá, nosotros tenemos algunos reportes, pero no tenemos hoy no tenemos una certeza de que sea una cuestión permanente. Sabemos que ha pasado. A ver, justo se nos está cortando el contacto con el presidente de la Asociación Valla de Fútbol, con Nacho Alonso. Está en el exterior, está por volver al Uruguay. Y bueno, el primer contacto, obviamente, del presidente, que ayer había tenido ya la posibilidad de hablar con el ministro Negro. Ayer el Ministerio del Interior hizo una conferencia de prensa que se dio sobre las 5:30 de la tarde, donde, bueno, hubo algunas decisiones que se tomaron, fundamentalmente lo que estábamos hablando, de que el Ministerio del Interior va a tomar cartas en el asunto, sobre todo en partidos de alto riesgo, de que va a tomar decisiones. Generalmente lo que se hacía era recomendar alguna cosa. En este caso lo que se va a buscar fundamentalmente es imponer el pensamiento del Ministerio del Interior sobre decisiones de partidos importantes. Y bueno, a veces, no sé, Peñarol Cerro, por ejemplo, que se hubiera jugado solo con público local y no con público los dos equipos, teniendo en cuenta que había un antecedente de un año anterior. Y bueno, también teniendo en cuenta que Cerro, en principio, y lo denunció el propio ministro, no había respetado parte del protocolo. Decías recién, Nacho, que vos no tenías certeza de que esto pase habitualmente, de que entre mucha gente sin pagar. No. Nosotros tenemos denuncias. Cuando tenemos la denuncia, operamos inmediatamente. Cuando tenemos identificación, pasamos a hacer la denuncia penal que corresponde. Bien. Nosotros hemos tenido algunas situaciones, incluso donde hemos tomado definiciones administrativas. Uh-huh. Así que cuando se detecta en el monitoreo, se toman definiciones. ¿Te sorprendió la salida del hombre encargado de la Secretaría de Deporte en el tema seguridad, el comisario mayor Álvaro García? ¿Cómo trabajaba la Asociación Uruguaya de Fútbol con él? No, la Asociación Uruguaya de Fútbol trabaja muy bien con el Ministerio del Interior en general. Luego son definiciones que toma el Ministerio en determinado momento por las situaciones que ellos entienden deben tomar. Nosotros en eso no vamos a tener opinión.
Bien. Por ejemplo, Cerro no cumplió con el protocolo previsto de acuerdo a lo que ayer anunció el ministro, que en principio había dicho que cada hincha iba a ir solo y después les avisó sobre el momento que estaban llegando al campeón del siglo. ¿Eso es un agravante en una posible sanción a Cerro o es independiente? ¿Cómo es? Bueno, eso lo tiene que entender primero, imagínate que mi opinión condiciona. Eso lo tiene que entender reservadamente el Tribunal de Penas, pero si es agravante o no. Pero lo que te puedo decir es que no puede suceder. Lo que no puede suceder es que se pacten operativos, se pacten condiciones y después no se cumplan. Eso debería llevar a que dentro del propio operativo se tomen definiciones, por ejemplo, de no permitir el ingreso. Si se queda una hinchada en entrada a determinada hora, se pacta o en determinadas condiciones y no cumple, el operativo está planificado de determinada forma y deja de poder tener el efecto que se busca, porque se hace un operativo, se planifica para tener un efecto sobre la seguridad del partido, sobre la seguridad de los asistentes, sobre la logística. Es importante en el estadio de Peñarol planificar la logística. Cuando hay hinchadas, lo vemos, cuando vienen hinchadas del exterior, se toman definiciones, se toma definición de que lleguen bastante tiempo antes. En general, la mayor parte de los partidos son tranquilos, la mayor parte de las hinchadas son tranquilas. Cuando las hinchadas que van tienen un perfil diferente, se toman ese tipo de medidas. Y lo vemos fundamentalmente en los partidos de Copa Libertadores. Acá debió haber pasado lo mismo y no se cumplió. Por lo tanto, uno puede entender que hay una responsabilidad de no haber cumplido esa situación en el resultado final del tema seguridad. Y la importancia está en cumplir lo que se pacta. Por lo tanto, me parece perfecto que en el futuro esto se tome en consideración y lamentablemente si la gente o si las instituciones no cumplen lo pactado, directamente en el operativo se tome una resolución en cuanto a no permitir el ingreso o a cambiar las condiciones de seguridad para evitar estas situaciones. Realmente me pareció lamentable que no se cumpliera. Sabes que nunca tengo claro, porque es contradictorio muchas veces el mensaje. He escuchado más de una vez al Ministerio del Interior decir que la policía, si le marcan que entre a la tribuna, entra a la tribuna. El otro día no entendimos por qué no estaba en la tribuna. Que la Asociación Uruguaya de Fútbol de repente es la que dispone que no entre a la tribuna. ¿Cuál es la realidad? ¿Vos no querés, o vos no, el fútbol no quiere la policía en la tribuna, o es la policía que no quiere ir a la tribuna? ¿O el Ministerio del Interior te sugiere y te recomienda? Necesito la opinión clara del fútbol. ¿El fútbol quiere a la policía en la tribuna cuidando a las familias? La que tiene que determinar la oportunidad y el cómo se entra a las tribunas es la autoridad policial. La policía tiene todas las facultades para entrar a la tribuna. Y la policía, de acuerdo a lo que nosotros hemos conversado muchas veces, de ninguna manera se impide entrar. Pero ellos determinan el cuándo y el cómo, en qué momento. Nosotros tenemos una posición clara. Es la policía la que debe determinar cuándo y cómo entran. Nosotros, por supuesto, que tenemos una visión positiva en cuanto a la participación de la policía en los operativos, pero el que tiene que determinar cómo entra, porque es el especialista en el asunto, es el Ministerio del Interior a través de las autoridades policiales. Está bien, pero yo te hago una pregunta. Vos no pagás, el fútbol contrata un servicio, el fútbol contrata al Ministerio del Interior y contrata a la policía, le paga, no es que es un convenio que va gratuito. Se paga mucho dinero por el tema seguridad. Vos no podés decir, mire muchachos, nosotros pagamos este servicio, pero queremos por un tema de imagen, de situación, que la policía esté en la cancha del lado de adentro para que los que van a hacer problema por lo menos lo piensen si lo van a hacer estando la policía. Yo les pago un servicio, pero quiero que el servicio sea
de determinadas condiciones. ¿Eso no es posible? Eso lo tiene que determinar la policía. Nosotros no somos especialistas en seguridad, ninguno, ni nosotros que estamos en la asociación, ni las personas que opinan de afuera. Yo lo que entiendo es que la policía, las veces que tuvo que entrar a la cancha, y lo vimos el año pasado, el otro año, partido en el Francini, por ejemplo, entró. La echada de Cerro el otro día pasó por cordones policiales. La presencia de la policía estaba. Pero después son decisiones tácticas del jefe del operativo, que es el que tiene el conocimiento técnico y profesional, y el que conoce cuál es la condición de partido. Por eso están las responsabilidades, y seguramente algunas decisiones que se toman responden a si se coincide o no con la planificación general y la táctica empleada por los jefes en determinado momento en los operativos. Pero de ninguna manera nosotros podemos estar cuestionando la participación o no de la policía en determinado incidente. Bueno, sobre el partido pasado todavía no tengo los elementos para saber por qué el jefe de operativo o el responsable de seguridad ese día tomó la decisión de no estar. Tendría que estar empapado de eso. No haría un comentario público sobre el tema. Nosotros pagamos seguridad muy cara, ¿no? Tenemos, por suerte, una tasa de incidentes muy baja. Luego está, yo reitero, en la policía en definir partido a partido cuál es su participación. Está bien, yo entiendo que vos tenés un cargo que de repente tenés que cuidar las formas, que sos el presidente de la Selección de Fútbol, entiendo que tengas que respetar a los idóneos y a los encargados, pero la realidad es que también se paga por un servicio para tratar de defender al producto fútbol, y acá al que no se defiende es el cliente del fútbol. Yo quisiera ver cuál sería el discurso de ustedes los dirigentes si hubieran matado a esa persona en la tribuna de Peñarol el otro día o anteriormente en otros partidos que se han dado estos incidentes. Entonces, de alguna vez por todas también la policía se tiene que hacer responsable, y por más que sean idóneos, te lo digo con el mayor respeto, muchas veces lo disimulan muy bien que son los especialistas, porque hacen operativos que nadie los entiende. Lo del otro día en el Campeón del Siglo fue terrible. Y no había que hacer un egresado de primer nivel en tema de seguridad para darse cuenta que la gente de Cerro no podía caer en cualquier momento cuando estaba la gente de Peñarol entrando. O sea, y que ni que hablar después terminara el partido y se fuera cada uno para su casa y no hubiera un solo detenido por lo que hicieron en la tribuna. Yo entiendo que hay que a veces ser políticamente correcto, dar espacio a que se pueda modificar ahora con nuevas autoridades del Ministerio del Interior, que, a ver, no se llevan toda la culpa, sino la de este operativo puntual, pero acá venimos arrastrando conductas, Nacho, que el fútbol también tiene que ayudar desde el discurso a cambiar y a ser severos con esto, porque si hubieran matado a una persona, seguramente hoy el discurso de todos era distinto. Mirá, yo entiendo que el problema no estuvo tanto en la situación que se dio, sino en la prevención de la situación. No estuvo tanto en que no esté la policía, sino en por qué esas personas entraron a la hora que entraron, alcance todo tipo de elementos para tirar, ¿no? Y por qué en determinado momento de repente no se desalojó. Pero nosotros no tenemos, ¿no?, el conocimiento profesional para estar cuestionando públicamente la situación, que se tiene que hablar directamente entre las partes. Está bien, entonces no está bueno dar, está bien, entonces, esto no está bueno dar mensajes a través de los medios. No, está bien. Es importante cerrar filas, prever, porque realmente se ha trabajado bien en bajar la cantidad de incidentes. Y yo creo en el trabajo institucional, y por eso me parece que lo correcto en esto es trabajar puertas adentro con el Ministerio del Interior y evitar todavía más de lo que hemos evitado y eliminar esta situación. Yo creo que acá hay que apuntar hacia los responsables finales, que son las personas. La peor señal que puede haber acá es que pasado un mes no haya ningún detenido. Con las imágenes a disposición, en cámaras que fueron pagadas en más de $1.200.000 en el caso del Estadio Campeón del Siglo,
o en más de 2,5 millones de dólares en caso de todo el fútbol, porque compró el Estadio Centenario, compró el Parque Central y tenemos las cámaras móviles, y se compraron con esa finalidad, con la finalidad de identificar. Lo peor que podemos tener acá, hoy, el fracaso más grande sería que dentro de un mes no haya ningún detenido, ningún identificado, porque tenemos la lista de los que compraron las entradas y tenemos las imágenes con la capacidad de identificar personas. Entonces yo espero realmente, y tengo la responsabilidad de hablar y de dar un discurso institucional, que cuando pase estos 30, 40 días, nosotros tengamos esa persona identificada y que el ejemplo cunda. Esa es la realidad. Está bien. Lamentablemente no nos movemos en una sociedad que esté fácil. No, está Lo clarísimo. nuestro es protegernos de las condiciones externas que vive nuestra sociedad, donde de repente va un policía y al policía en la calle no se lo respeta y se le pega un par de tiros en una parada de ómnibus. Uh-huh. Ha pasado lamentablemente. Sí. Hay una pérdida de respeto hacia la autoridad policial que nosotros desde el discurso no la vamos a cambiar, y no vamos a hacer que lamentablemente la gente que no respeta al policía en su barrio vaya a un estadio y lo pase mágicamente a respetar. Es un tema que nos tenemos que cuestionar como sociedad. Ahora, del fútbol, nosotros, los dirigentes, ¿lo podemos cambiar? Esa culturización la podemos tener presente, la podemos conversar con el Ministerio del Interior, podemos hablar de táctica de los operativos, de planificación de los operativos, pero nosotros no podemos adjudicar en esto una opinión técnica, simplemente poner la institucionalidad al servicio de las personas que van al fútbol. Lo hemos hecho, lo hacemos, y lo que queremos es que en nuestro fútbol no haya incidentes. Lamentablemente lo hay, porque vivimos en un contexto muy jodido. Yo eso lo entiendo. Lo que sí creo que el fútbol tiene como deber ser recontra estricto y denunciar e ir hasta las últimas consecuencias cuando se entera que entra gente sin pagar, y averiguar y pedir las cámaras de seguridad de cada estadio para saber cuándo se viola una puerta y por qué se viola, o quién hace entrar a la gente sin pagar. Y esto ha pasado en el partido de los grandes en más de una ocasión. Y lo otro que te quiero decir es que el otro día en el partido de Cerro, y usamos este ejemplo porque es el último, se cortó una manguera de bomberos. ¿Vos sabés lo que significa cortar una manguera de bomberos? El ancho de una manguera de bomberos, el grosor. Vos necesitás para eso o una sierra o un cuchillo, o trabajar ahí varios minutos para cortar eso y para que queden los enroques de hierro y poder tirarlo después como si fueran armas. Entonces, yo no estoy tan de acuerdo que la policía no tenga que intervenir o no entrar o no lo vea. O sea, todo lo contrario te diría. Porque ahí le dieron le dieron tiempo y espacio para que pudieran romper una manguera de bombero, que no es que yo rompo este papel que tengo ahora en la mano con mi dedo. Ahí necesitas elementos realmente filosos y tiempo y fuerza para hacer todo eso. Entonces, la verdad que fue preocupante el accionar del otro día, y te diría que desde el punto de vista como espectador de fútbol fue pésimo, y de eso se habló poco en estas horas. Se buscó una cabeza de turco, se buscó un responsable, se lo sacó, eso no te corresponde a vos, pero como también digo, insólito que nadie quedara detenido después de romper todo el campeón del siglo como se rompió en los baños, ¿no? Yo no digo que no tengan que participar, yo digo que la decisión tiene que ser del Ministerio del Interior. La definición, ellos tienen todas las facultades, han entrado en otras oportunidades, y lo que sí digo es que lo que nos está pasando, lo que todavía nos está pasando, que por suerte pasa muchísimo menos que antes, tenemos que atacarlo institucionalmente. Tenemos las herramientas, hemos podido hacerlo, porque lamentablemente hace algunos años pasaba esto con mucho más frecuencia. Hoy por suerte pasa menos, pero todavía pasa. Nacho. Y hay gente que todavía va a la cancha con esa cabeza. Y la culturización que estamos teniendo en la sociedad, lamentablemente, ha empeorado, no ha mejorado en todos estos años. Quiere decir que nos hemos protegido bien, hemos tomado buenas medidas. Pero estamos en un contexto muy jodido. Nacho, a raíz de un episodio de violencia, creo que fue en un partido en el Gran Parque Central, que se arrojó una petaca, capaz que me equivoco, el episodio trascendió de que la AUF a partir de ahora iba a denunciar penalmente
cuando se identificaran en este caso a personas que participan de hechos de violencia para desligar a los clubes de esas supuestas presiones que puedan recibir a la hora de este tipo de episodios. ¿La AUF mantiene esa postura de denunciar penalmente, por ejemplo, cuando se conozcan los nombres de las personas que participaron, denunciarlas penalmente? Correcto. Seguimos teniendo esa postura y nosotros en la medida que hay identificación y denunciamos. Denunciamos todos los hechos que nosotros entendemos que son pasibles de video a los tribunales de falta o a la justicia penal. Bien. Esa es nuestra postura. Hace un ratito mencionaste el tema de las cámaras de identificación facial. ¿A la AUF le consta que estén funcionando en todos los estadios? En todos los estadios donde hay compra de cámaras, sí. Sí. Y tenemos las cámaras móviles que las administramos nosotros, ¿no? Perfecto, o sea, en teoría toda la gente que entra al Campeón del Siglo, al Gran Parque Central o al Centenario, entra identificada. Exactamente, nosotros tenemos las cámaras funcionando en el Parque Central, en el Estadio Centenario y en el Campeón del Siglo. Además tenemos las cámaras móviles que apoyan partidos de riesgo que se dan fuera del Estadio Centenario. La AUF me refiero, ¿no? Sí, está claro. En este caso me quiero Y detener... a partir de eso, lamentablemente lo que no tenemos nosotros, y esto sí lo digo públicamente porque lo he conversado con las autoridades, no solamente en esta administración, sino en la anterior, es que nosotros tenemos que acceder a las imágenes que surgen de las cámaras. No puede ser que nosotros tengamos pagas, hayamos hecho la inversión millonaria que hicimos y hasta ahora no podamos tener acceso a las imágenes. ¿Y por qué no te dan esas imágenes si vos las pedís? Bueno, se aducen razones jurídicas de violación de intimidad y manejo de datos. O sea, protección a los delincuentes. Protección a los delincuentes. En principio la ley no permite. Nosotros tenemos una interpretación contraria. Tenemos una interpretación contraria. Nosotros lo que queremos es tener imágenes para poder colaborar con la seguridad inmediata de los clubes. Ustedes saben que a veces los tiempos no son los mismos manejamos a nivel público que a nivel privado. Nosotros con imágenes de un partido podemos llegar en pocos días a poder colaborar con el club, identificar, tenemos mecanismos de llegada para tomar decisiones, para tomar medidas en pocos días, y nosotros realmente queremos tener las imágenes. Pero además hay algo, Nacho, el caso más claro fue el que estaba manejando vos de la petaca. Pero, si nosotros en ese momento tuviéramos el acceso completo, podíamos tomar medidas. Cuando se da, estas cámaras toman el 100% de las tribunas, durante todo el partido, durante la previa y durante el post. Por lo tanto, no se deberían escapar las personas. Lo hicimos con cámaras que contratamos nosotros. Estamos contratando cámaras nosotros a veces. Ustedes ven un dron, muchas veces de partidos complicados, que se aplica un dron muy grande, y estamos sacando imágenes de ahí. Nosotros, por ejemplo, hicimos la denuncia cuando se dio el clásico en el Parque Central. Ustedes se acuerdan, aquel que jugó Suárez, sí, el 2022. Hicimos denuncia de accionar policial a partir de las cámaras que contratamos nosotros, pero no tenemos la posibilidad, hasta ahora no la hemos tenido, de acceder a las imágenes de las cámaras que nosotros mismos hemos pagado. ¿Se lo pediste fortuna a Negro? ¿Se lo dijiste a Negro ayer o estos días? Sí, se lo dijimos al ministro en la primera reunión y se lo dijimos también en la última. El ministro estaba muy abierto en este sentido, ¿no? Bien. Creo que hay que cambiar un marco regulatorio para eso. Pero Nacho, ¿hay que cambiar un marco regulatorio para eso o es una decisión de interpretación? Nosotros, los abogados nuestros, interpretan que, bueno, los condicionantes que se manejan no nos alcanzarían, pero yo creo que perfectamente se puede lograr
un entendimiento para que el fútbol también acceda a esas imágenes. Pero además, ayer el ministro Negro dijo que era un evento privado. O sea, que el fútbol... Nosotros... Dijo que era un evento privado. Entonces, si es un privado, ¿por qué no puedes acceder a las cámaras que vos tenés de tu evento? Bueno, esa es nuestra prédica y es lo que nosotros aspiramos para que nuestro departamento de seguridad pueda trabajar más eficientemente. ¿Y quién pagó las cámaras? La UF. Bien, por eso. No, pero... La UF pagó las es cámaras sencillo en el el Estadio intercambio. Centenario y las cámaras móviles. Acá hay una gran... Peñarol pagó acá- las cámaras de campeón del siglo, Nacional pagó las cámaras del Gran Parque Central. Acá hay una gran contradicción, porque se dice, es un evento privado, nosotros hacemos lo que nos dice el público. Entonces digo, ¿por qué no entra la policía a la cancha? Esa es la gran pregunta y nadie la responde. No la responde el presidente de la AUF, no la responde el Ministerio del Interior, no la responde los presidentes de los clubes, no le responde el presidente de la República. Seguimos haciendo lo mismo. Los especialistas, los que estudian, los idóneos, los que realmente saben... No dan una respuesta clara por qué la policía no puede estar en la cancha. Es una cosa muy curiosa y seguimos haciendo lo mismo. Una de las cosas que con dice resultados que se similares. exacerba a la gente. No, pero ahí te A mí no me exacerba, vos tampoco. No, Pero pero ahí ya ni eso- tenés otra contradicción ya ni porque eso te dicen. dicen. No, pero ahí tenés otra contradicción porque te dicen. Es privado, la seguridad tiene que ser privada. Pero sin embargo, para las cámaras no es privada. Claro, por eso te ¿Entendés? digo. O sea, La verdad que yo Hace poco estuve sí. en un partido donde ocurrió un incidente bastante complicado que fue la final del Interior. Se dio un incidente en la cancha Sí. que se generalizó y yo vi entrar al contingente policial que estaba asignado al partido, entró y pudo controlar, no solamente lo pudo controlar el episodio, sino que luego tomó muy buenas decisiones cuando un grupo fue a tomar al juez, ¿no? Bueno, sin levantar un palo, ellos pudieron controlar una situación que estaba muy complicada. Y la policía entró. Era el fútbol, la policía entró. Es decir, las decisiones terminan llegando a determinados lugares, a determinadas jerarquías, y la facultad de entrar está. Ese día hasta entró gente de una de las tribunas. Y la policía entró. No es que no entró. Y entró un grupo grande. Quiere decir que acá nadie tiene amputadas las posibilidades de entrar o no. Son decisiones tácticas que se toman en el momento. Yo no, esto lo estoy hablando ya como una descripción de otra situación que se puede dar para ilustrar. Nacho, Lo importante es que se trabaje en esto, porque reitero, hay una situación general en el país desde hace muchísimos años, lamentablemente, donde hay ciertos prejuicios con la policía, hay ciertos prejuicios con la autoridad. La propia autoridad se amputa a veces la propia facultad de intervención. Se avanza contra el sentido de autoridad también, es una cosa que tenemos todos. Y lamentablemente a la policía se la respeta menos que antes. Eso no es una situación que provenga del fútbol, es una situación que es social general. Y nosotros tenemos que tomar en cuenta a la hora de hacer todo este tipo de análisis. Pero es la autoridad la que determina el grado de intervención o no. Nosotros institucionalmente estamos para colaborar en todo lo que sea prevención, en todo lo que sea planificación de los operativos, en todo lo que sea la actuación con la disponibilidad de elementos tecnológicos. Ustedes saben, estamos en un proceso de compra de cámaras para los partidos, para los estadios de los equipos que no son los grandes, que son los que hoy cuentan con cámaras. Pero luego el grado de intervención policial, Fede, que es un poco la preocupación que está poniendo arriba de la mesa en esta entrevista, ya es una definición que se tiene que tomar de acuerdo al partido y de acuerdo a condiciones generales. Yo no me siento la persona idónea para una opinión. Bien. Nacho, bien concreto, te cambio de tema. Congreso de Conmebol, en el cual estuviste ahora en Río, ya queda confirmado que...
vinimos por una gestión comercial, simplemente. Ok, perfecto. ¿Ya tienen la información de que Lima va a ser la sede de la final de la Libertadores y la Sudamericana Uruguay-Montevideo, el Estadio Centenario, corre? No, nosotros, a ver, el día de ayer se dio una reunión en Lima entre Conmebol y la Presidencia de la República del Perú. De ahí es que surgen todas las garantías para que el Estadio de Lima, para esta edición, sea el que albergue la final. Luego la final de la Sudamericana está prevista para que se juegue en Santa Cruz, Bolivia, desde hace más tiempo. Bien. Esas son las condiciones de las finales. Bien, te consulto. ¿Llegó respuesta de Tenfield en ese intercambio de mails para negociar sobre el tema de derechos de televisión? Sí, nosotros estamos intercambiando mails con Tenfield en el marco del contrato que tenemos vigente y vamos a continuar esa línea en la medida que las partes entiendan que se realiza una reunión, se realizará y ahí conversaremos sobre el contrato que nos vincula y sobre el futuro. Está bien, pero ya hay una reunión prevista, ¿hay alguna fecha que están manejando? ¿Quiénes van a participar? No hay fecha. No hay fecha fijada. Simplemente hay entre las cartas una disposición que han expresado las partes de poder hacerla, no hay una fecha prevista. Muy bien, gracias Nacho, un abrazo grande, gracias por tu opinión. Por favor, un abrazo. Ahí estaba el presidente de la Asociación de Fútbol, Ignacio Alonso, sobre este tema.